Buenas, como ya le dije en la clase pasada, vamos a ver un poco ahora de lo que es la parte de la pared abdominal anterior o anterolateral, donde vamos a destacar que además de la parte muscular, existen otras membranas. Lógicamente, la más profunda es el peritoneo parietal anterior o anterolateral. Le sigue una membrana fibrosa propia, que se llama fascia transversalis, y después viene la parte de los músculos con sus correspondientes aponeurosis. Voy a aclarar una cosa, si bien la palabra fascia y aponeurosis pueden considerarse como sinónimos, la fascia transversalis es una membrana fibrosa propia del abdomen, no es de ningún orden, o sea, de ningún músculo, es propia. En cambio, después viene un músculo llamado transverso, que tiene su propia aponeurosis, pero ya es una membrana fibrosa diferente. Y después, por supuesto, vienen las aponeurosis de los demás músculos. Cuando hablamos de esta pared, primero lo vamos a definir formada por músculos largos y músculos anchos. Los largos son el recto mayor del abdomen y el piramidal del abdomen, que es un músculo inconstante. Y los anchos, de la profundidad a la superficie, tenemos en el plano profundo al transverso del abdomen, en el plano medio al oblicuo menor, algunos lo llaman oblicuo interno, y en el plano superficial al oblicuo mayor del abdomen, que algunos lo llaman oblicuo externo. Los tres músculos anchos están, por ser anchos, son delgados en cuanto al espesor, cubren superficie y están cubiertos cada uno por dos láminas fibrosas que son sus aponeurosis con su nombre. Que una hoja profunda, una superficial, de la aponeurosis del transverso, lo mismo para el oblicuo menor y lo mismo para el oblicuo mayor. En lo que respecta primero a los músculos largos, tenemos el recto mayor del abdomen, el cual es un músculo de tipo poligástrico. Significa que tiene tres vientres musculares o más unidos por tendones intermedios denominados intersecciones tendinosas. Puede tener de 3 a 5 vientres con 2 a 4 intersecciones tendinosas. Acá tenemos uno de 3, por ejemplo. Independientemente de cuántas sean, siempre la última, en sentido descendente, corresponde al ombligo. Es para destacar que ambos rectos mayores del abdomen se encuentran a cada lado de la línea media, separados por lo que se llama la línea blanca, que vamos a ver después, que lo forman justamente las aponeurosis de los músculos anchos, y esta línea blanca presenta un orificio que es el ombligo. Veremos que el músculo nace hacia arriba en el borde lateral del apéndice sifoides del esternón y en la cara anterior de los cartílagos costales quinto, sexto y séptimo. De allí desciende hasta terminar en el pubis y en la sínfisis pubiana y en la espina del pubis. Este músculo puede tomar punto fijo en el tórax y actuar sobre la pelvis o viceversa. Si toma punto fijo en el tórax, eleva y flexiona la pelvis, y si toma punto fijo en la pelvis, abate esternón y costillas al principio, generando un movimiento de expiración, pero también flexiona el tronco. En la imagen está el piramidal, que nace en el borde superior del pubis y que termina en la línea blanca, pero este se dice que tensa la línea blanca, pero este directamente no tiene demasiada función porque, repito, es inconstante. Ahora, dentro de los músculos anchos, todos dijimos que tenían dos láminas fibrosas, que eran las hojas aponeuróticas. Los tres músculos anchos tienen una coincidencia. En la parte anterior, las dos hojas, ¿sí?, que venían cubriendo al músculo siguen de largo ya cuando el músculo terminó, generando lo que se llama la aponeurosis de inserción anterior. Que esta aponeurosis va a cubrir al recto mayor si se va a confundir con la del lado opuesto para formar la línea blanca. Los tres músculos anchos tienen una aponeurosis de inserción anterior. El transverso además tiene una parte de aponeurosis de inserción posterior. O sea que tenemos para describir inserciones musculares e inserciones aponeuróticas. En el caso de las inserciones de origen del músculo transverso, nace en la cara interna
de los 6 últimos arcos costales, ¿sí? Este es el único de los 3 anchos que nace en la cara interna de los arcos costales, que son la costilla y el cartílago. Esto por fibras musculares. Después se inserta por una aponeurosis de inserción posterior en las apófisis costiformes, de las vértebras lumbares. Vuelve a hacerse muscular en el labio interno de la cresta ilíaca y se va a insertar en el tercio superior o tercio externo del ligamento femoral inguinal. Recordamos que el ligamento femoral inguinal era un cordón fibroso que unía la espina ilíaca anterosuperior con la espina del pubis, debajo del cual, recuerden, pasaban los vasos ilíacos externos transformándose en vasos femorales. Entonces, desde la cara interna de los 6 últimos arcos costales, de las apófisis costiformes de las lumbares, de la cresta ilíaca y del tercio externo del ligamento femoral, las fibras musculares se dirigen horizontalmente hacia adelante y adentro y terminan dando origen a la aponeurosis de sección anterior por una línea que en la parte superior, ¿sí?, es convexa y en la parte inferior es cóncava, haciendo que la parte superior se asocie en cuanto a relación con el borde externo del recto mayor, mientras que la parte inferior se separa de este músculo recto mayor. El nombre de esta línea sinuosa es línea de Spiegel. Y es para destacar que, habiendo aponeurosis en la pared abdominal y no músculo, donde predominan las aponeurosis, va a haber una zona débil de la pared, y donde predomine músculo, va a haber una zona reforzada. ¿Qué quiero decir con esto? Si dependiera solamente del transverso, la parte superior de la pared abdominal estaría reforzada porque toma contacto el transverso con el recto mayor, pero en la parte inferior, donde se alejó, quedaría débil. Lo mismo que en los 2 tercios inferiores o internos del ligamento femoral. El músculo transverso, con sus aponeurosis, repito, envuelve al recto mayor, ya le voy a decir cómo. Termina esta aponeurosis en la línea blanca. Al contraerse el músculo transverso, abate los arcos costales, creando un movimiento de expiración, a la vez que comprime el contenido abdominal para generar lo que se denomina mayor presión positiva. O sea que el transverso es expirador y genera presión positiva intraabdominal. En lo que respecta a los oblicuos, el oblicuo menor tiene su inserción de origen en el intersticio de la cresta ilíaca, el hueso ilíaco, y en los 2 tercios superiores o 2 tercios externos del ligamento femoral. Y las fibras en forma de abanico se van, las oblicuas, hacia arriba, adelante y adentro, de esta manera, ¿sí? Las fibras estas, las posteriores, terminan en la cara externa de las 4 últimas costillas, pero el resto se continúan con la aponeurosis de sección anterior en una línea que en la parte inferior es convexa hacia adelante y en la parte superior se va haciendo oblicua cada vez más hacia arriba y hacia atrás, alejándose del recto mayor. Por lo tanto, la parte inferior, ¿sí?, del abdomen, en este caso, quedaría reforzada por el oblicuo menor y débil en la parte superior. Pero recuerden que debajo se estaba el transverso reforzando la parte superior. El músculo oblicuo menor, por su dirección de fibras, actúa de una manera diferente y hay que ver, vean el apunte, que depende del punto fijo y si se contraen los 2 o uno solo. Con punto fijo en la pelvis, en forma bilateral, abate las costillas, por lo que es expirador y genera presión positiva. Eso bilateralmente. Entonces, los 2 oblicuos menores con punto fijo en la pelvis abaten las costillas, por lo que son expiradores y generan presión positiva abdominal. Pero se contrae uno solo, con punto fijo en la pelvis, inclina y rota el tórax hacia su lado. Y ocurre algo diferente si toma punto fijo en las costillas. En forma unilateral actúa sobre la pelvis. Entonces, ¿qué hace? Rota la pelvis hacia el lado opuesto del músculo que se contrae. O sea, si contraigo el oblicuo menor
derecho con punto fijo del tórax, perdón, rota la pelvis hacia el lado izquierdo. Y vamos al oblicuo mayor, que es el más amplio y más, perdón, salud, complejo. Este oblicuo mayor tiene su origen en la cara externa de las 7 u 8 últimas costillas. También es un abanico de fibras donde las fibras superiores son horizontales, las medias son oblicuas hacia abajo, delante y adentro, mano en el bolsillo para el oblicuo mayor, y las más posteriores e inferiores son verticales. Del conjunto de fibras, las posteriores, que son verticales, y algunas de las oblicuas, llegan a terminar en el labio externo de la cresta ilíaca, y el resto de las fibras oblicuas y horizontales se detienen en una línea de separación de la aponeurosis de dirección anterior que se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior hacia arriba. O sea que a partir de ahí todo es aponeurosis de dirección anterior. En este caso no se acerca al recto mayor, salvo en el extremo superior. O sea que prácticamente por él no deja nada reforzado. Hay que destacar que la aponeurosis del oblicuo menor y el mayor, como ya dije, envainan el recto mayor, terminan en la línea blanca, porque eso es lo que hacen todos los músculos altos. Pero también un detalle que es fundamental y lo voy a estudiar aparte, y es que la aponeurosis del oblicuo mayor se va a insertar en el ligamento femoral y en el pubis de una manera que es específica, y en todo el ligamento femoral. Pero destaco, repito, el transverso y oblicuo menor que se insertaron en el ligamento femoral lo hicieron por fibras musculares. El oblicuo mayor lo hace solamente por fibras aponeuróticas. Y esto lo muestro en la siguiente imagen. La aponeurosis del oblicuo mayor, al llegar al ligamento femoral, en realidad, como estaban el transverso en el tercio externo y el oblicuo menor en los 2 tercios externos de inserción, el que hace el oblicuo mayor pasa por delante del ligamento femoral, por debajo, y se engancha por detrás, como en este corte que ven acá. Ahí está el ligamento femoral, la aponeurosis como desciende, lo envuelve y queda después con tejido conectivo. Esto hace que el ligamento femoral, más la envoltura que le produce esta aponeurosis, al conjunto se lo llama cintilla iliopubiana, o iliopubiana de Thomson porque tiene nombre propio. Entonces, la mayor parte de la aponeurosis del oblicuo mayor en el ligamento femoral lo hace envolviendo al ligamento, transformándolo en cintilla iliopubiana. Una parte de la aponeurosis sigue de largo sin envainar al ligamento y termina en el pubis formando lo que se llama el ligamento de Zimmermann. Y por último, tiene 2 espesamientos, uno que está en blanco y otro en sombreado, que son los pilares del oblicuo mayor. Un pilar externo que termina en la espina del pubis del mismo lado, un pilar interno que se cruza para terminar en la espina del pubis del lado opuesto, ¿sí? Puede existir un pilar posterior que de existir hace lo mismo que el interno por detrás, también va a la espina del pubis opuesta, generando entonces entre los pilares externos e internos un ángulo agudo abierto hacia abajo. Entre ambos pilares, el ángulo agudo queda cerrado por fibras llamadas fibras arciformes, de manera que con la cresta del pubis abajo, las fibras arciformes arriba, el pilar externo hacia afuera y los pilares internos cruzándose hacia adentro, queda un anillo más o menos elíptico, acá parece cuadradito, pero es más o menos elíptico. Calculen que es como la superficie del pulpé con dedo índice, que eso lleva el nombre de orificio superficial del trayecto inguinal. El espacio por donde, por ejemplo, descendió el testículo, donde desarrollo intrauterino, donde pasa el cordón espermático por ende, o en el caso de la mujer, por donde pasa el ligamento redondo del útero. Este oblicuo mayor, ¿sí?, también, como el oblicuo menor, tiene funciones, con punto fijo en la pelvis y en el tórax, y que varía si son bilaterales o unilaterales. Si la contracción es bilateral, simultánea, con punto fijo en la pelvis, también abate las costillas, es expirador, ¿sí?, y genera presión positiva abdominal. Pero si estoy a punto fijo en la pelvis de un solo lado,
rota el tronco al lado opuesto, o sea que si contraigo el derecho, el tronco se va hacia la izquierda. Pero si tomo a punto fijo unilateralmente en el tórax, ¿sí? Actúa sobre la pelvis, girando la pelvis hacia el mismo lado del músculo que se contrae. O sea, yo contraigo el oblicuo mayor derecho, ¿sí? Con punto fijo en el tórax, giro la pelvis hacia la derecha, ¿eh? Y si está con punto fijo en la pelvis, roto el tórax al lado izquierdo, ¿eh? Todos los músculos, todos los músculos anchos son inervados por los 6, anchos y largos, también los recto mayor, los 6 últimos nervios intercostales y los nervios abdómenos genitales mayor y menor, su rama abdominal, del plexo lumbar. Irrigación dada por una arteria que se llama mamaria interna para el recto mayor, igual que la epigástrica de la ilíaca externa para el recto mayor, los músculos anchos por las arterias lumbares hacia atrás, subcutánea abdominal y circunfleja ilíaca superficial en la parte anterior y la profunda, que son ramas de la ilíaca externa y también de la arteria femoral. Bien. La presencia, les decía, de distintas zonas con mayor cantidad de músculos o mayor cantidad de aponeurosis hace que donde haya más aponeurosis hay menos resistencia por tono muscular y por lo tanto son zonas débiles o herniarias. Una es el trayecto inguinal, que se debe describir, otra es el ombligo, otra línea blanca o línea alba y una pequeña línea llamada línea blanca externa, que esta se encuentra por fuera del recto mayor, a la altura del ombligo, formado por las aponeurosis y los músculos anchos. Antes de pasar al trayecto, les muestro lo que les decía hoy. Estos son dos cortes horizontales, que es lo que pasa en el abdomen, en los 2/3 superiores del abdomen y en el tercio inferior, con los rectos mayores que tienen la R. En los 2/3 superiores, el oblicuo menor, que tiene sus 2 hojas, ¿no es cierto?, de aponeurosis, cada hoja envuelve por detrás y por delante del recto mayor, por lo tanto, la aponeurosis del oblicuo mayor queda por delante, y el transverso y la fascia transversal, que nombré hoy, quedan por detrás. ¿Sí? Acá en el medio, me olvidé poner el nombre, pero acá sería la línea blanca, donde se entrecruzan todas las aponeurosis y los músculos anchos. Y acá al costado estaría la línea blanca externa, también formada por esa aponeurosis. Se dice entonces que la vaina de los rectos en los 2/3 superiores tiene una hoja anterior formada por la aponeurosis y iniciación anterior del oblicuo mayor, más la hoja superficial de la aponeurosis del oblicuo menor. La hoja posterior o profunda está formada por la hoja posterior o profunda de la aponeurosis del oblicuo menor, la aponeurosis del transverso y la fascia transversalis. En el tercio inferior, todas las aponeurosis quedan por delante del recto mayor, es decir, la hoja anterior o superficial de la vaina lo forman la aponeurosis del oblicuo mayor más la aponeurosis del oblicuo menor más la aponeurosis del transverso, quedando solamente como una hoja, como parte de la hoja posterior, la fascia transversalis. Esa es la vaina. Entonces vamos a pasar a esa zona débil, para terminar, que es el trayecto inguinal, que se proyecta en la pared abdominal, en la llamada región inguino-abdominal o inguinal interna, que es un espacio triangular, con un límite interno, que es el borde externo del recto mayor del abdomen, un límite inferoexterno, porque es oblicuo, dado por el pie inguinal, que corresponde en superficie al ligamento inguinal femoral, y un límite superior que es imaginario, que es la línea que pasa por las espinas ilíacas ante los superiores. Va a haber un orificio superficial proyectado a 2 centímetros de la línea media sobre el pubis, un orificio profundo que está proyectado sobre el ligamento femoral, el pie inguinal en la parte media, 2 centímetros por arriba, y 4 paredes. Anterior le va a dar el aponeurosis del oblicuo mayor, la posterior que es la fascia transversalis, superior techo, que va a ser el borde inferior de los músculos, oblicuo menor y transverso, y una pared inferior piso, que es la llamada cintis iliopubiana, que era esa envoltura que habíamos dicho, que formaba la aponeurosis del oblicuo mayor al ligamento femoral. Acá, por ejemplo, muestra la aponeurosis del oblicuo mayor. Recuerden que detrás ya están pasando, así en forma horizontal, las fibras del oblicuo menor y transverso.
acá está la arteria ilíaca, perdón, la arteria femoral, antes de la ilíaca externa, dando origen a esta que es la arteria epigástrica, ya les explico por qué. Y acá está lo que dijimos hoy, más simple, en lo que respecta al orificio superficial. Este orificio está sobre el pubis, con la cresta del pubis hacia abajo, las fibras arciformes que unen los pilares hacia arriba, pilares externos hacia afuera, pilares internos hacia adentro. ¿Sí? Si yo miro esta parte acá, ven, no estoy señalando, pero desde atrás veo la ilíaca externa, cómo da origen a la arteria epigástrica y cómo la vena epigástrica desemboca en la vena ilíaca externa. Esta vuelta que hacen, esta curva, recibe el nombre de callado de los vasos epigástricos. Esto está a la altura del origen y las fibras más inferiores del oblicuo menor y dejan un espacio elíptico que va a ser el orificio profundo del trayecto inguinal. Estaría a esa altura, pero acá no se podía ver. Decimos que el orificio profundo está limitado hacia abajo y hacia adentro por el callado de los vasos epigástricos, hacia arriba y hacia afuera por el borde inferior del músculo oblicuo menor. Y las paredes en un corte antero-posterior, visto desde adentro, vemos que la pared anterior lo forma la aponeurosis del oblicuo mayor. La pared posterior, la fascia transversalis. El piso, el ligamento femoral con la aponeurosis que lo envuelve, formando la cintilla iliopubiana de Thompson, el aparicio piso. Y como están pasando así horizontales, la fibra del oblicuo menor y el transverso, al corte, el borde inferior del oblicuo menor, el borde inferior del transverso y el tejido adiposo que separa los oblicuos forman el techo o pared superior del trayecto inguinal. El contenido del trayecto inguinal, dependiendo si es hombre o mujer, en el hombre cordón espermático, en la mujer ligamento redondo, pero en ambos sexos va a haber nervios que están destinados a los genitales o nervios sensitivos, que son las ramas genitales de los nervios abdómino genital mayor, abdómino genital menor y genitocrural. Recuerden que estos nervios eran ramas colaterales del plexo lumbar. Bien, con esto termina ya la parte de la pared abdominal. Quedan algunas cositas, voy a dar músculos masticadores y luego si queda algún tema más para la próxima clase. Éxitos, nos vemos pronto.